¿Qué tal? Bienvenidos a La Información. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del canal 28, La Información día a día en ABC Noticias, transmitiendo en televisión abierta en diversas ciudades en sus sistemas de cable local y también en redes sociales y en el portal de internet www.canal28.tv. Vamos a comenzar precisamente con las noticias. En Ciudad Juárez se llevó a cabo una ceremonia solemne con motivo del centenario de la promulgación de la Constitución mexicana. Ahí, el gobernador del estado, Javier Corral, dijo que es necesaria una reforma que contenga los mecanismos efectivos de la representación popular y se incorporen figuras de participación ciudadana. El gobernador del estado, Javier Corral, encabezó en Ciudad Juárez durante sesión de Congreso la conmemoración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se pronunció a favor de una nueva Carta Magna. El mandatario estatal refirió que nos encontramos en el final de una época institucional, donde el régimen político está agotado y es incapaz de contener los dos principales problemas estructurales de México, la corrupción y la desigualdad social. Durante el evento realizado en las instalaciones del Centro Municipal de las Artes, Corral indicó que es necesario un cambio de fondo en las leyes mexicanas. También mencionó que lo mismo se debe de hacer en Chihuahua. Una reforma integral a la Constitución del Estado para institucionalizar una reforma del poder. Una nueva reforma a la Constitución que contenga los mecanismos efectivos de la representación popular y se incorporen figuras de participación ciudadana. Un sistema de rendición de cuentas, castigo a través de cauces fuertes a la corrupción e impunidad, garantías a los pueblos indígenas de Chihuahua y el combate a la pobreza. El gobernador expresó ante la concurrencia que será necesaria una revisión y un debate público abierto para lograr que el sistema político sea auténticamente representativo del pueblo. A 100 años de la reestructuración de la Constitución de 1917, aseguró que es indispensable crear y fomentar una nueva ética política, donde sea la Constitución la que realmente conduzca el poder. La Constitución de 1917 se ha modificado bajo decretos constitucionales hasta agosto del 2016 un total de 229 veces, que han producido 699 reformas. Esto es, enmiendas, adiciones, adecuaciones, supresiones. Estamos hablando pues de una de las constituciones más reformadas en el mundo como documento fundamental, como carta esencial. Si somos honestos, de la Constitución de 1917 solo se mantienen intactos 22 artículos de la Constitución. Eso debiera originar en nosotros en este centenario una reflexión mayor. Desde hace algunos años, y a mí me tocó participar intensamente en ese llamado en el Congreso de la Unión, se ha abierto el debate acerca de si debiera haber o no una nueva Constitución. Es necesaria una reestructuración completa de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En la sesión también estuvieron Julio César Jiménez Castro, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Armando Cavada Alvidres, presidente municipal de Ciudad Juárez, así como funcionarios locales y organizaciones de la sociedad civil. ABC Noticias, Juan Pablo Tello. Lo cierto es que la Constitución mexicana, como lo dice el gobernador de Chihuahua, ha tenido una serie de constantes reformas, 700 nos menciona, cerca de 700 nos menciona el gobernador, de tal manera que la Carta Magna, la Carta Federal del 17, pues dista mucho de lo que originalmente se aprobó por parte del constituyente originario, quien creó la Constitución en Querétaro y la promulga Venustiano Carranza, que por cierto Venustiano Carranza, la reforma que hubo desde el punto de vista de la revolución, la reforma social, estructural, pues nadie decía como una intención, como un propósito de la revolución, que hubiera una nueva Constitución. Inclusive ni Venustiano Carranza, ni el propio Venustiano Carranza, dentro de sus ofrecimientos para tener armonía y paz
después de 1910, la revolución de 1910, a él nunca se le ocurrió decir que iba a haber una nueva constitución. Cuando uno estudia ese periodo de reformas constitucionales, siempre lo que presentaba como iniciativa Venustiano Carranza era reformas a la ley a la Constitución que en ese momento era vigente, que era la de 1857. Pero los factores reales de poder presionaron tanto a Venustiano Carranza que se vio obligado, y esa es la palabra real, se vio obligado a aceptar crear una nueva constitución. Y fue una constitución que se creó prácticamente al vapor. Y finalmente pues es la que ha imperado, cuando menos como constituyente originario, durante ya 100 años. Una constitución que dista mucho de otras constituciones de otros países, puesto que en la constitución mexicana se quieren establecer todos los detalles, uno por uno, qué se debe hacer y qué no se debe de hacer. En otras constituciones simplemente se establecen principios generales, como en la Constitución de Estados Unidos. En cambio, en la de México se da detalle tras detalle qué sí puede hacer un funcionario, qué no puede hacer un funcionario, una dependencia, cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos, cuáles son las facultades. Es decir, como que no permite, por ese ADN de autoritarismo y de corrupción que ha existido en este país, pues no quiere permitir que se vayan más allá de lo que la misma establece. Muchas veces la propia Constitución, cuando uno la analiza, pues es reiterativa, dice, está prohibido, por decir un ejemplo, está prohibido a los funcionarios hacer tal cosa, y luego reitera, y no podrá hacer ninguna otra, y todavía reitera más, y no se permitirá que sea reformada o tal derecho a una autoridad. ¿Por qué? Porque, bueno, pues como tanto se violentaban los artículos, que había reformas para ratificar la prohibición, y se seguían violentando esos artículos, pues había otra reforma para reiterar otra vez la prohibición, porque pues nadie respetaba la Constitución. Es decir, hemos estado en un ámbito de la política, en un ámbito de la autoridad, pues que se violentaba tal cual, por eso tantas reformas, y por eso es tan amplia, para no permitir que se salgan de los límites de la Constitución. En fin, son temas que comentamos con motivo de los 100 años del centenario de la promulgación de la Constitución. El gobernador del estado, Javier Corral, habló sobre diversos temas. Ante el aumento de la hostilidad en el tema migratorio y de seguridad en Estados Unidos y México, Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, resaltó que se atenderán puntualmente todas las denuncias de malos tratos por parte de elementos norteamericanos. Sobre todo que podamos contar con los elementos de aquellos que están siendo maltratados, pues es parte del ambiente de hostilidad que está creciendo. La conducta del presidente de los Estados Unidos pues tiene eco también en servicios que tradicionalmente no han sido muy corteses u hospitalarios con los mexicanos. Bueno, el servicio de inmigración de los Estados Unidos no se caracteriza por ser un servicio muy amable, que digamos. Nosotros vamos a atender todas las denuncias, los casos específicos de maltrato, y vamos a presentar todo tipo de quejas, denuncias, solicitudes para estar al pendiente. Y por supuesto a cerrar filas con nuestra red consular en todos los Estados Unidos. Particularmente es uno de los acuerdos que tuvimos con el presidente Peña Nieto en la reunión pasada, de generar una estrecha colaboración con todos los niveles de gobierno para un trato digno a nuestros connacionales. Desafortunadamente, la actitud agresiva, violenta, discriminatoria del actual presidente de los Estados Unidos está permeando en algunos grupos sociales allá en Estados Unidos, donde ya se están dando muestra de intolerancia en el aspecto migratorio, y de ahí la opinión que ha emitido el gobernador de Chihuahua.
Golpes efectivos a la delincuencia organizada, dice el gobernador, ha permitido estar muy por debajo de los índices de violencia registrados en octubre. Asimismo, podría otorgarse por parte de la Secretaría de Gobernación un apoyo adicional para prevención del delito. Bueno, no, hemos venido logrando abatir de lo que fue ese mes fatídico de octubre y hemos tenido objetivos muy importantes que hemos concretado. Nos han permitido incluso relacionar varios eventos. Detenciones de 7 personas nos han conducido a más de 20 eventos. Entonces sí estamos dando golpes efectivos. Es un trabajo de coordinación, de inteligencia y de cumplimiento de órdenes de aprehensión. Incluso estamos rescatando órdenes de aprehensión que no se habían ejecutado para ir desmantelando la red de impunidad y con base a ello ir obteniendo información sobre los distintos eventos. En el tema de seguridad estamos muy atentos y muy cuidadosos. ¿Me permite volver un momento al... ¿No preocupa? O sea, que haya habido este año menos, por ejemplo, para Juárez. En realidad nos preocupa que la disminución de todos los fondos y la eliminación del Fondo para la Prevención del Delito. O sea, ese tema es muy delicado porque la labor no solo tiene que ser policíaca, sino de prevención del delito, y ahí necesitamos muchos recursos. El secretario de Gobernación nos ha ofrecido a los gobernadores en una reunión del Sistema Nacional de Seguridad que la Secretaría va a hacer un esfuerzo por conjugar de distintos fondos y partidas un apoyo adicional para prevención del delito. Todavía no llega, pero sabemos que va a llegar. La llegada al gobierno del Estado, inclusive al Congreso, a los municipios, pero principalmente al gobierno del Estado, de un partido diferente al que había estado gobernando durante los últimos 6 años, con una ideología y otra directriz, pues ha desplazado a todos aquellos que detentaban el poder y que no nada más lo ejercían, sino que también lo disfrutaban y se beneficiaban. Y no solamente hablamos del grupo de gobernantes, sino también del partido político, de una clase política que estaba inmersa en el poder, comerciantes, empresarios que hacían negocios sin ningún límite y todos aquellos que se veían beneficiados de alguna u otra manera como se estaba gobernando anteriormente, pues ahora se sienten, como he dicho, desplazados. Ya no gozan de esos privilegios, de esos contratos, de esos convenios y lógicamente buscan la manera fácil de descalificar a las nuevas autoridades con el propósito de abrir espacios hacia el futuro del grupo que se fue o el partido que fue desplazado. En ese sentido, hemos escuchado con mucha continuidad rumores, críticas sin sustento para descalificar a las nuevas autoridades, principalmente al gobierno de Javier Corral. En ese sentido, en los últimos días se habló de una presunta transacción entre el gobierno del Estado y una empresa por varios decenas de millones de pesos en la adquisición de un software que supuestamente iba a beneficiar a una empresa cercana al jefe de gabinete, Gustavo Madero. Lo digo, se ha publicado como un rumor. Y lógicamente, pues eso despierta la inquietud de la población, de los ciudadanos, la inconformidad, el rechazo, cuando, bueno, pues solamente es un rumor. Aquí en el Canal 28 presentamos una infinidad de casos de corrupción de la administración de César Duarte. Y cuando presentábamos estos casos, no lo trabajábamos a nivel de rumores, del que nos dijeron, parece que trabajamos con mucho respeto a usted y con mucha seriedad a nuestro trabajo de investigación periodística y durábamos semanas, si no es que meses, indagando lo que le íbamos a trascender a usted para que estuviera debidamente fundamentado con las pruebas respectivas, cuando menos que no nos pudieran decir que éramos unos mentirosos o que no estaban sustentados los hechos que denunciábamos
con documentos, con testimoniales, en fin, con todo aquello que pudiera corroborar. Bueno, pues ahora ya por todos lados hay rumores, hay dichos, parece que hay un contrato, en fin, con el propósito, repito, de descalificar a las nuevas autoridades, como si el descalificar al gobierno fuera una garantía de que nos fuera bien a todos los chihuahuenses. Y lo he dicho y lo repito, mientras que le apostemos al gobierno y le vaya bien al gobierno, nos va a ir bien a todos nosotros. Bueno, en ese sentido, el gobernador Javier Corral habló sobre los rumores que vinculan a Gustavo Madero en una empresa que fue contratada supuestamente por el gobierno del estado de Chihuahua, y esto fue lo que respondió el gobernador. No tengo ningún elemento que ahora me permita decir eso. De hecho, ni siquiera hay fuentes reales, ni se dan datos, ni nada. Es parte de una información absolutamente incompleta, de la que no hay ningún elemento. En cuanto haya elementos que nos confirmen, por supuesto que se investiga cualquier contrato y empresa. E insisto, no hay mayores datos, es una nota muy superficial, totalmente inflada, vamos a decir así. No hay un solo elemento que diga que Madero es socio de esa empresa, no lo hay. Hay un dicho que lo hicieron como una expresión acabada, y la verdad es que si hay datos y nos confirman cualquier caso de eso, lo investigaremos. Señor gobernador, en cuanto a la... Pero no hay ninguna información fidedigna en ese sentido. Son puros cabezales. El gobierno del estado sin contenido. Es que no anterior. lo negó tampoco, o sea, no... Bueno, pero eso no significa que haya un problema, como usted dice. Ahí está la explicación dada por el gobernador. Quien tenga una información fidedigna, que haya un dato, lo investigamos. Él dice que no es tal, pues son cabezales, dice, son rumores, porque ponen las notas con grandes encabezados para llamar la atención. Y repito, jamás, cuando menos en este aspecto, como en otros, han presentado las pruebas y los documentos, y donde los presenten y que haya irregularidades, el gobernador tiene que actuar, tiene que ser duro. Cero tolerancia con la corrupción, cero tolerancia con el desvío de recursos públicos. Pero ¿cómo actuar cuando, bueno, pues cuando son simplemente rumores mal intencionados y cuando, repito, estén fundamentados? Tiene que actuar. No nos puede decepcionar el gobernador Javier Corral a los chihuahuenses que le hemos apostado en sus propuestas, en sus ofrecimientos. Y queremos un cambio, y ese cambio se da primero por la honestidad, la transparencia, la rendición de cuentas. Vamos a más información. Muchas familias aprovecharon que este día fue de asueto, acudieron a centros recreativos a disfrutar del buen clima. Hoy fuimos a la ciudad deportiva. Pues estar un rato aquí y después salir a comer algo y ya irnos a la casa a terminar el día. ¿Le tocó descansar a su familia, a toda su familia el día de hoy? Pues a gran parte de mi familia. A gran parte de su familia. ¿Cómo la ven con estos días? Hay que aprovecharlos, ¿no? Entonces, sí, sobre todo con la familia, ¿no? Hay que darle más tiempo a la familia, hay que darle más oportunidad a esos momentos que podemos tener con nuestros hijos. Pues sí, pues hoy salimos a tomar un poco el aire fresco, aprovechando que el clima está fabuloso el día de hoy. Es día de asueto, ¿no? Y que los niños corran un poquito para que quemen energía, por supuesto. Un poquito fin de semana largo, ¿no? ¿Cómo les fue el fin de semana? Fin de semana largo, por supuesto, muy a gusto. Venimos a andar en bici, aunque batallando un poquito para que quepan las bicis. Mi hijo y mi esposo fuimos a andar jugaron fútbol, soccer, y yo corrí poquito. Pero no, muy padre que estuvo el día, y está muy padre la deportiva. Exacto. Ojalá le metan un poquito de luz para que en la tarde y en la noche podamos también disfrutarla. Pero es un lugar muy padre, se lo recomiendo a la gente, no cuesta nada, vienes con la familia, te la pasas súper padre y ya llegas otra vez a la rutina de la casa. Y bueno, pues también hubo actividades, servicios en las dependencias públicas.
Varias oficinas legislativas, municipales y gubernamentales estuvieron cerradas el día de hoy por el puente que se realizó por motivo de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Dicha ley sirvió como un marco para hacer un llamado a la unidad en torno a los valores de los mexicanos, así como en defensa de la soberanía. En México nos encantan los días festivos, aprovechamos los puentes para viajar y pasar un rato agradable lejos de las oficinas, pero pocas veces recordamos que se celebra en estos días de descanso y felicidad. El 5 de febrero es un día importante en la historia de México. Se celebra el día en que se promulgó nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la cual nos regimos hasta el día de hoy, aunque su contenido ha sido modificado en muchísimas ocasiones. A pesar de que varios ciudadanos deciden invertir su tiempo de descanso en viajar o estar en casa con su familia, hay muchos habitantes de esta zona que prefieren invertir su día libre en visitar los lugares del centro histórico, realizar algunas compras con sus seres queridos o simplemente despejarse de su zona de confort. Para ABC Noticias, Daniel Cruz del Castillo. Bueno, la verdad es que tocó un día desde el punto de vista climático excelente para salir a pasear, para divertirse, ir al campo, a los lugares recreativos al aire libre, y es que afortunadamente la temperatura está recuperándose. Se nos da a conocer que en los próximos días las temperaturas traerán un máximo de 27 grados centígrados, aunque habrá vientos con velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Las temperaturas agradables continuarán durante los próximos días, así lo informó el Sistema Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Para el estado de Chihuahua se prevé continúen las temperaturas máximas por arriba de los 27 grados, con ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, aire seco y estable favoreciendo las temperaturas durante el día. Una línea seca provocará torbellinos para la mayor parte del territorio. Son 51 sistemas frontales pronosticados para esta temporada invernal, de los cuales ya se presentaron 25, y para el mes de febrero se esperan que se presenten 7 frentes fríos, temperaturas de hasta -5 grados para la zona montañosa en la Sierra Tarahumara. Juan Abel Valdés, ABC Noticias. Los responsables del fideicomiso del centro histórico de la ciudad de Chihuahua parece que no están haciendo bien las cosas, puesto que, según hemos observado una vez más, el estacionamiento que se construye en las calles Niños Héroes y Venustiano Carranza pues está inundado. Hay que recordar que semanas antes sucedió lo mismo, fue drenada el agua, pero hay una fuga seguramente que no les permite controlar que esté seco esta construcción. Hay que recordar también dos temas fundamentales. Primero, es un bien público que debe de ser supervisado, cuidado, porque finalmente estamos hablando del recurso de todos los chihuahuenses, cuando menos del punto de vista del inmueble. En segundo lugar, si estamos hablando de cuidar el agua y hay una fuga y esta es constante y llega a inundar toda esta extensión de terreno, pues es una megafuga y parece que no se les ve la preocupación a los responsables del fideicomiso del centro histórico, o sea, al señor Eugenio Baeza. Aquí el reporte. Por segunda ocasión, lo que ahora continúa siendo la estructura inicial de un estacionamiento, esto en las calles Niños Héroes y 11, volvió a presentar una inundación. La expectativa se da luego de que esta obra abandonada comenzara por parte de la pasada administración y no se pagara por completo, por la que aún está pendiente su construcción. A ciencia cierta no se ha sabido si es una fuga o son filtraciones naturales. Lo que sí preocupa es que si en un futuro llegara a funcionar como estacionamiento, se genere un desastre, ya que durante las obras constantemente había que estar bombeando el agua que allá aparecía. 50 millones de pesos convertidos en una alberca. Terminar el estacionamiento costará otros 80 millones de pesos más. ABC Noticias, Juan Carlos Ramírez. Mire, hay amplias colonias, amplios sectores, sobre todo de la periferia de esta ciudad, que no darían por tener un poco de agua ahí en sus colonias, en sus casas. Y ahí vemos todos estos litros que inundan este inmueble, que repito, una verdadera irresponsabilidad del fideicomiso del centro histórico. Ojalá y que les pongan un hasta aquí las autoridades responsables del gobierno del estado de Chihuahua. Pues
Pues parece que las cosas no cambian en el transporte público, porque luego de que volviera el cobro en efectivo, pues también volvieron las malas mañas de los conductores, de los choferes, ya que los reportes de nuestros televidentes nos indican y afirman que hay menos camiones, se pelean el pasaje y se cortan más temprano, pero sin duda la mayor denuncia, la inconformidad, es la queja por el cobro de hasta 8 y 10 pesos por pasaje. Luego de casi 2 meses que el sistema de cobro en el transporte público de Chihuahua iniciara por medio del dinero en efectivo, los problemas que pensábamos habían desaparecido han vuelto a dar de qué hablar y las quejas de los usuarios son muchas. Las quejas más usuales y que retornaron de nuevo son, entre otras, el pésimo servicio y trato por parte de los choferes de las unidades alimentadoras principalmente, el cambio de algunas rutas sin previo aviso, que se cortan los camiones antes de las 8 de la noche y, sin duda, la queja más sentida es la relacionada al cobro desmedido, ya que se llega a los 8 y en casos hasta los 10 pesos por pasaje. En un sondeo la gente nos detalla que los choferes cobran lo que quieren. Está mal que cobren 8 pesos, antes me cobraban 8, pero ya están cobrando 7. Sí, están cobrando 8 pesos, sí es cierto. Les dan una moneda a los choferes de 10 pesos y le devuelven los 2 pesos de cambio. Ajá, que sí ha habido casos de que están cobrando esa cantidad. ¿Cómo le dan ustedes si se supone que la tarifa es de 7 pesos? No, pues que está mal, o sea, en vez de beneficiarnos nos está perjudicando. Si tiene uno que agarrar, ir al ISSSTE uno, tiene que agarrar 1 o 2 camiones. 2 camiones tiene uno que agarrar. 14 pesos estaba mejor antes que ahorita es un soberano desastre. Me ha tocado, sí, que unos cobran 7, otros 8, otros 9, los circunvalación. 9 pesos. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta situación? No, pues que deben de cobrar todos igual, todos parejos, y aparte faltan más camiones. Sí. ¿Hay una afectación entonces en el bolsillo? ¿Cuánto llega a gastar usted diariamente? Pues gasto 28 pesos diarios. ABC Noticias, Juan Carlos Ramírez. Nosotros le decimos a los funcionarios del gobierno del estado de Chihuahua responsables de controlar esta situación, no le fallen al pueblo de Chihuahua, no le fallen a la ciudadanía, no le fallen al propio gobernador, porque bueno, pues es imposible que él esté segundo tras segundo sobre todos los temas que implican la estructura orgánica estatal. Por eso los responsables de cada área tienen que tener muy claro cuál es la línea que ha dado el gobernador en los temas sociales, y es privilegiar a la sociedad. Pero muchas veces estos funcionarios no hacen la tarea como deberían, o tienen temor de hacerla frente a todo el caudal de intereses que están afectando, y en consecuencia, pues a los que siguen afectando, a eso sí, pues es a los usuarios. Mientras que legalmente no haya una tarifa superior a los 7 pesos, no se puede permitir que le estén cobrando a la ciudadanía, a los usuarios, a lo que se les antoja o se les encapricha a los choferes o a los concesionarios. Así, vámonos al extremo, como una hipótesis, así pudieran tener la razón, pero legalmente no lo pueden hacer. Y eso es una responsabilidad que tienen las autoridades del gobierno del estado de Chihuahua. Vamos a una pausa y regresamos en un momento con más de la información. La comisionada estatal de pueblos indígenas María Teresa Guerrero Olivares puso literalmente, como luego se dice, el dedo en la llaga al reconocer en días pasados que es urgente la pacificación en la sierra ante la presencia constante de grupos del crimen organizado en esos lares. Ciertamente no dijo algo que no se sepa o se ignore. Es, por así subrayarlo, un clamor generalizado que por desgracia, lejos de aminorarse, se ha acrecentado, pues los grupos delictivos son poderes fácticos que imponen su autoridad como ellos saben hacerlo.
intimidando a las autoridades de esas localidades, presidencias municipales, seccionales, direcciones de policía, comandancias de la policía estatal y al mismo tiempo comprando la protección de otras corporaciones como el mismo ejército, que se encarga de dar su bendición para la siembra, cosecha y distribución de drogas, como la marihuana y la amapola en zonas como Guadalupe y Calvo, Valleza, Batopilas, Urique, Chínipa, Guasapares, Madera, por citar solo algunos municipios que son rehenes del poder del narco. La responsable de dar atención, asesoría y apoyo a los pueblos indígenas, Teresa Olivares, una mujer de carácter recio, quien reconoce los graves problemas que enfrentan las comunidades serranas, en recientes declaraciones a la prensa no dijo nada nuevo bajo el firmamento de Chihuahua, aunque a veces las autoridades estatales y federales pretendan minimizar tan grave y preocupante flagelo social. Palabras más, palabras menos, explicó que la violencia es la que propicia todo ese rezago social, no solo de parte de grupos de lampa organizadas, sino de las mismas autoridades, que no quieren atajar este problema y lo tratan de ignorar o minimizarlo, porque el problema es muy serio. Habría dicho esta mujer de corta estatura, pero de muchos arrestos para reconocer estos sitios que en cuanto caen las sombras de la noche, se ejerce un toque de queda que quien no lo quiera respetar puede perder la vida. La red de intereses detrás de las compras de medicamentos del sector salud reaccionó virulentamente ante la instrucción de transparentar la licitación nacional, lanzada por el gobierno de Chihuahua a finales de noviembre. Las empresas desplazadas no parecen dispuestas a quedarse sin una rebanada del pastel, sin ejercer su derecho de pataleo. Intentan ensuciar el proceso de licitación y lanzar acusaciones a diestra y siniestra. Por lo pronto, se sabe que de los 1.186 millones de pesos programados a la compra de medicamentos, en la licitación de noviembre solo se adquirió el 53% de los productos requeridos, a un costo de 390 millones de pesos que serán distribuidos en una treintena de empresas que ganaron la solicitud por clave de medicamentos requeridos. De esos 390 millones, 88 se gastaron en las llamadas compradas consolidadas. De esos 390 millones, 88 se gastaron en las llamadas compras consolidadas, en las que se licitan conjuntamente todas las instituciones de seguridad social como el IMSS, Sedeva, Pemex, ISSSTE y servicios de salud de entidades federativas, e incluye medicamentos como paracetamol, naproxeno, entre otros, de esos que son los más recetados en la llamada medicina social. En una segunda etapa se licitará la compra de 1.059 medicinas y material de curación, con un monto estimado de 910 millones de pesos, y ahora la licitación se lanzará al mercado internacional de medicamentos. No es extraño, pues, que a nivel local se estén moviendo empresas que han quedado desplazadas del jugoso negocio de proveeduría de medicamentos al sector público. Algunos de los actuales dirigentes de docentes no han alcanzado a entender que los tiempos han cambiado, que sus agremiados no son ingenuos y que están cansados de que se ocupen de grillas baratas, en lugar de trabajar por lo que verdaderamente les compete, la defensa de los derechos laborales. Al primer desacuerdo convocan a paros o marchas en demanda de pagos de bonos o prestaciones, sin importar que estas conquistas sindicales estén mucho más allá de las prestaciones que perciben el resto de los trabajadores. Y es que ayer, dos de esos sindicatos dieron muestras de esas viejas prácticas. Uno de ellos, la sección 8 del CENTE, que convocó a una marcha por la defensa de la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, preceptos establecidos en el artículo número 3 constitucional que se está cumpliendo. Lo curioso aquí es que la mayoría de los alrededor de 200 manifestantes eran estudiantes de secundaria que acudieron, dicho por los mismos maestros, estudiantes de secundarias técnicas presentes en la marcha, porque sus maestros les prometieron subirles puntos si acudían a esa manifestación. La explicación del por qué recurrir a estas prácticas para hacer más grande la bola es sencilla. Sus representados están cansados de las simulaciones y ya no apoyan a ciegas las acciones a las que les convoca su dirigencia. Muchas explicaciones debe la maestra Rosa Hernández a los agremiados de la sección 8, pues pese a su supuesto deslinde del anterior dirigente, la maestra continúa en la defensa de las plazas de nivel superior, con las que se premió a varias personas, entre ellas una diputada y la esposa del ex líder. Otro motivo que tiene cansado a los empleados federalizados es que algunos ya empezaron a darse cuenta de la cantidad de errores cometidos por sus representantes,
como es el caso del cambio de aseguradora que contrató el sindicato el año pasado para brindar protección de gastos médicos a los trabajadores administrativos, misma con la que se canceló el contrato y sin ningún aviso a las bases realizaron el cambio a otra aseguradora. Lo grave es que algunos maestros enfermos de cáncer y otros que requirieron de este apoyo para pagar servicios médicos privados, entre las carencias del ISSSTE para la prestación del servicio, se enfrentaron con el problema de la cancelación de la cobertura, ya que desde octubre, y en algunos casos desde julio del año pasado, se dejó de pagar las primas de sus seguros. Algunas voces del gabinete dicen que existe un movimiento de oposición al gobierno del Nuevo Amanecer que pretenden distraer a la sociedad con la toma de oficinas, carreteras, casetas, marchas y manifestaciones, culpando de todo al gobernador Corral con un espíritu desestabilizador que haga que la ciudadanía no vea con tan malos ojos a los gobiernos priistas, pues dicen que, por ejemplo, se sospecha que en pocos días grupos estudiantiles de la UACJ levantarán la voz y que contarán con recursos para que sus protestas se escuchen. El tema será exigir la educación gratuita que les propuso en campaña. Mencionan a la abogada Susana Prieto Terrazas como una de las posibles organizadoras en la ciudad fronteriza, y en la UACH dicen que también se tiene detectado un naciente grupo de estudiantes que se organizan para protestar por el mismo motivo. Lo grave de todo esto es que existen chihuahuenses que se alegren, auspicien o provoquen que al gobierno le vaya mal. Son muchos los problemas que existen como para todavía permitir que el Estado sea incendiado por disputas políticas que no llevan a ningún lado. Esta repentina ola de protestas y de señalamientos ante la más mínima provocación hace que la ciudadanía se pregunte en dónde estaban todos estos inconformes hace un par de años. ¿O será que antes no había inseguridad, no había gasolinazos, no había opacidad? El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, dijo que el Ejecutivo ya tiene una serie de estrategias para solventar el número de inmigrantes que pudieran llegar al Estado, destacando realizar un Consejo de Población que se reunirá en Ciudad Juárez para mayor fluidez. Bueno, es una realidad, ya no solamente es una oferta de campaña del señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, sino que ha venido acreditando en los hechos una amenaza que realmente representa un riesgo para la seguridad en el caso de nuestro país y para lo cual habrán de tomarse medidas muy importantes. En lo que hace el gobierno del estado de Chihuahua, nos parece que siendo la frontera más concurrida, seguramente habrá expresiones de algunos de los migrantes que resulten deportados por tener una condición de ilegales allá en el vecino país, recibirlos como se merecen, como ciudadanos mexicanos, como chihuahuenses, la mayoría de ellos, y que en el caso de buscar un asentamiento en esta entidad, pues busquemos las mejores condiciones de albergue, de refugio, de asilo, de lo que tenga que venir para una consideración que pueda generar, no solamente para los que vayan a transitar al resto de la República, sino los que decidan permanecer en el Estado, buscar condiciones de trabajo, de estabilidad. Por eso estamos buscando que el Consejo Estatal de Población se reúna y que en su oportunidad deje de estar asentado aquí en la ciudad de Chihuahua, sino que se traslade a Ciudad Juárez para que pueda hacer con mayor agilidad y prontitud frente a las situaciones que van a reclamar los no sabemos cuántos migrantes que vayan a ser deportados. Pues qué bueno, y lo cierto es que efectivamente ya hay un plan muy concreto ya en determinadas áreas para tratar de solventar lo que pudiera convertirse en un problema muy serio de contenido social si las autoridades no están preparadas para recibir al número de migrantes que pudieran salir del vecino país, precisamente a raíz de la política migratoria de Donald Trump. Al darse a conocer precisamente esta situación, el subsecretario de Educación, Miguel Ángel Valdés García, confirmó que ya él es subsecretario de Educación, ya lo dije, él tiene un plan, que ya se tiene un plan para colocar a los menores en alguna institución educativa, destacando que esta estrategia, todos estos movimientos de operación será gratuita. Todo niño migrante y deportado que tenga que salir de Estados Unidos y que quiera entrar a una escuela en el estado de Chihuahua, ya no tendrá que presentar ningún papel, ninguna fotografía, desde luego ningún pago. En todas las escuelas públicas del estado de Chihuahua, los niños acompañados de sus papás, solo con el hecho de que el papá declare bajo protesta de decir verdad la edad del niño
y lo ponga por escrito, mi hijo Federico Pérez tiene 7 años, automáticamente el director de la escuela le tiene que permitir el acceso a segundo de primaria, en ese día o a más tardar el siguiente día. Esto es una iniciativa que está en el Senado, hace 3 días la propuso el presidente Peña Nieto, estuvieron ahí el secretario Pablo Cuarón y el gobernador Javier Corral para que también en el estado de Chihuahua procedamos de la misma manera. Niños, jóvenes de primaria, secundaria o preparatoria que se regresen de Estados Unidos no tendrán que presentar ninguna papelería. Podrán entrar acompañados de sus papás, nada más con la edad. Preguntarle al director la edad y el director del centro o plantel tiene la obligación de acomodar a estos jóvenes o a estos niños que han sido deportados o que han sido voluntarios o que ellos voluntariamente con sus papás se han regresado. Creo que es una medida muy importante, es una medida que se le va a conocer como el Acuerdo 282, es una iniciativa de ley, modifica el que se le tenga que pedir a los migrantes, a los niños y jóvenes deportados algún documento. Hay que recordar que constitucionalmente hay facultades coincidentes en materia de educación, tanto el gobierno federal podrá tener algunas disposiciones dentro de su área de competencia, pero también el gobierno del estado de Chihuahua, así que pues, se complementa perfectamente. También se nos dijo que toda revalidación de título extranjero que tengan los ciudadanos deportados se va a realizar aquí de una forma más fácil y sin tardanza. Para todos aquellos que tienen títulos en el extranjero, aquellos que hicieron su prepa en El Paso o en Texas o tienen una carrera, ya no se va a pedir el trámite burocrático en la Secretaría del apostillamiento, había que apostillar el documento y luego el título, y luego pues había que hacer toda una tramitología que llevaba hasta 4 meses. Esta instrucción que tenemos ahora es que todas las revalidaciones de títulos extranjeros se hagan sin apostillamiento y a más tardar sea un trámite que dure 1 semana, que se pueda reconocer un título del país vecino de manera muy expedita a fin de que se puedan proseguir los estudios, si es un estudio, un certificado de prepa, que se pueda continuar el estudio profesional, y si es alguien profesional y que quiere acceder a buscar un trabajo, a buscar un empleo, que lo pueda hacer de manera expedita. Estas son las 2 iniciativas de ley que ya estamos aplicando en Chihuahua. Niños migrantes sin ningún papel entran a la escuela. Mexicanos con títulos en el extranjero, simplificación absoluta de su revalidación y el reconocimiento de su título. Vamos a regresar un poco al tema de la Constitución, porque hemos platicado con Pedro Valdés Aguirre, el presidente del Colegio San Felipe del Real de Doctores en Derecho. Bueno, pues el doctor Valdés Aguirre nos dice que la Constitución de los Estados Unidos mexicanos debe ser reformada en su totalidad debido a lo vulnerable que se ha vuelto a lo largo de los años, y para ello se debe tomar en cuenta a la sociedad. El día de ayer se cumplieron 100 años de haberse promulgado la Constitución de 1917. Es ya una Constitución muy longeva, cumple su centenario y se mantiene vigente. Vamos a ver hasta dónde es viva. En su momento tuvo un impacto social muy fuerte, incluso a nivel internacional. Fue la primera constitución que recogió derechos sociales, antes incluso que la Constitución de Weimar, la alemana de 1919, y la Revolución Rusa de 1920. Los derechos laborales y campesinos principalmente fueron estos grupos, estos sectores tomaron la Constitución de 1917 como un arma para la reivindicación de sus derechos sociales. Los campesinos iban prácticamente al grito de la Constitución a reclamar el reparto de tierras, y los obreros sus jornadas de 8 horas, sus descansos sabatinos, en fin, todos los derechos laborales consignados desde entonces en la Constitución.
Esto le dio una gran importancia y un gran impacto a la sociedad, a esta Constitución. Claro está que al paso de los años se han ido realizando muchas modificaciones, la situación social también ha cambiado. En su momento la Constitución fue un instrumento para abatir la desigualdad social. Es muy interesante lo que nos dice el doctor en Derecho. Vamos a una pausa. Regresamos en un momento. Manifestantes de varias regiones del estado que han promovido la toma de casetas y recaudaciones de rentas se reunieron el día de hoy con el secretario de Gobierno César Jáuregui Robles para gestionar una serie de peticiones, entre las que se incluye la reducción de la tarifa de la revalidación vehicular y las casetas de peaje. Representantes ciudadanos de varios municipios del estado de Chihuahua sostuvieron este día una reunión con el secretario de Gobierno César Jáuregui Robles. El motivo, entregar un pliego petitorio al gobierno del estado en los que se encuentran 6 puntos que tienen que ver con la revalidación vehicular y sus costos, el apoyo a las manifestaciones por el reciente incremento a la gasolina, la no represión por la toma de casetas en el estado, contestación de pliegos petitorios a los municipios y que se abra una agenda para la atención a cada uno en lo particular. Plantean también la reducción del 50% en el pago de la revalidación, tomando en cuenta los descuentos de enero a marzo. El gobierno del estado abra agendas particulares hacia los municipios, porque ante esta circunstancia que genera el gasolinazo y el aumento de la revalidación vehicular, es necesario que haya atención específica a los municipios en todo el estado. Entonces básicamente eso venimos. Y pues viví en municipios del sur, está representado Chihuahua y todo el noroeste. Los manifestantes señalaron que van a continuar con la toma de casetas y oficinas de recaudación de rentas hasta que se obtenga una contestación por escrito, y añadieron que se le dará un plazo al gobierno del estado hasta el día 10 de febrero. Hasta el 10 de febrero queremos que nos conteste por escrito a las peticiones que se le van a plantear ahorita, y mientras no haya respuesta por escrito del gobierno del estado, nosotros seguimos en toma de recaudaciones y de casetas. Juan Abel Valdés, ABC Noticias. Vamos a los deportes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Bienvenidos a la información deportiva. Este fin de semana, pues repleto de actividad. La Liga Estatal de Básquetbol, bueno, pues ya inició su campaña 2017 y los Dorados de Chihuahua tuvieron doble cartelera, que seguramente usted lo vio en alta definición a través de la pantalla del 28. Vámonos con el resumen. En este coloso, en la catedral del básquetbol, saltan. Bueno, pues ahí estaban anunciando a los 5 titulares que salían en el debut ante Pioneros. Bucio se la perdía, pero estaba Ich Hollis para poner el rebote ofensivo y además los primeros 2. Y posteriormente, en rompimiento rápido, se la dejan a Alex Williams y era el triple 5-0. Así tomaban la ventaja los Dorados, que tomaban por sorpresa a los Pioneros. Robo de balón ya casi para terminar el encuentro y el Capi Bucio depositaba los 2 sin problemas en un Quevedo pletórico, lleno. Alex Williams, otra vez. Aarón Pérez con el rechazo. Este es Noé Alonso. Corría el rompimiento. La fallaba de bandejita. Y bueno, ni hablar. Este era Bucio de nueva cuenta. Se iba. ¿Con quién? Con Jennings. Ganaban. ¿Qué nos dices, Bucio? Es que empezamos con el pie derecho. Creo que es un mensaje. Es un mensaje para mucha gente que desconfía de Dorados. Dorados, nos vamos a poner la camiseta durante todo el torneo y vamos a hacer un excelente papel. Bueno, y por otra parte, ya el sábado Dorados recibía a los Manzaneros. Esta es la Rana Suárez con permiso, bloqueo, y el capitán Bucio empezaba el rompimiento que lo dejaba con Hish Hollis, que iba a ser el máximo anotador del encuentro, más de 30. Otra vez la Rana, bloqueo, pero Pepito Rodríguez quedaba tendido y veíamos la repetición en cámara lenta y todo allí en la transmisión en vivo. Y fíjese cómo va a caer Pepito con el tobillo, bueno, con la pierna derecha, pero el tobillo literalmente hecho añicos. Una lesión que lo mantendrá
alejado de la duela por algún buen rato. Aguileque con el chatito que se la pone a Sergio Arias y con permiso llega Ich para poner los dos y la falta no, decían que era de un lado. Bueno, vámonos después. Bucio, crossover, con permiso, depositan los dos. Tino Chávez, ganaron de nuevo. ¿Qué nos dices? Hoy fue un juego muy cáscara, no me gustó. Creo que cuando nos despegamos volvimos a perder el control y detallitos, así que tenemos que ser más consistentes en todo el partido. ¿Qué habrá que trabajar para esta semana, Tino? Bueno, son juegos largos, la condición física está siendo factor ahorita en lo que es tercero y cuarto. Entonces vamos a trabajar muy duro en condición física y sobre todo en jugadas más largas también, tener más tiempo el balón con nosotros. Vámonos a otro encuentro. Soles allá en Ojinaga recibiendo a los Pavos de Nuevo Casas Grandes. Se terminaba el segundo cuarto, Fito Rodríguez la perdía, recuperaba Nuevo Casas Grandes, venía el rompimiento, los frenaban, querían insistir con el triple, quedaban 5 segundos, Román, el ex Dorado, de media cancha, dispara, se voltea y Téngala le cae contra el tablero de 3, así que los Soles amenazaban con tener la mano caliente en segundos finales. Aquí ya para terminar el encuentro, quedaba un segundo, iba a sacar Román Andrade, ¿a quién busca? Tyrek Johnson de 3, la mete, ganaron 115-112, vaya susto que se llevaron los Soles de Ojinaga, y con ese triunfo, bueno, pues él era el segundo consecutivo y su presentación en casa, en aquella frontera, así que otro de los 3 invictos que quedan. Vámonos a Meoqui, porque los Indios de Juárez, después de ganarle fácilmente a los Centauros en la frontera, visitaban a los Cerveceros. Que es Cristian Chavers, que estuvo con los Dorados en un inicio, antes de que empezara la temporada, fue transferido a la frontera. Y los Indios, es el Rulo, el de Chihuahua, que ponía los dos y está apuntalando la ofensiva de los Cerveceros de Meoqui. Siempre una plaza muy complicada para cualquier equipo que va y se mete a jugar ahí. La defensa de los Cerveceros jugaban al poste bajo, no, con permiso, el primer bloqueo, después la media vuelta y ahí le contaban la falta, así que Chain iba a ir a la línea y los Cerveceros tenían para más, ganaron 117-96, Meoqui tuvo su segundo triunfo de manera consecutiva y así las cosas. Ojinaga, Dorados de Chihuahua y Cerveceros de Meoqui, pues invictos con el 2-0, ya posteriormente pues los Indios de Juárez, que caminan en el cuarto, de ahí hasta el noveno, que son los Centauros, están en 1-1. Incluye a los Pavos, a Camargo, a Cuauhtémoc y también los Pioneros de Delicias. ¿Quién lo diría? Los Pioneros del octavo al finalizar el primer fin de semana de actividad. Y bueno, ya más abajo Jiménez completa el top 10, Parral y Saucillo, que aún no consiguieron victoria al abrir la Liga Estatal de Básquetbol en el 2017. Por otra parte, en la segunda división, las Chivas del Guadalajara visitaban nada más y nada menos que a Dorados Fuerza Watch. Vámonos con las acciones hasta el Universitario, porque ya en el minuto 87, después de mantener el 0, era agónico el encuentro. Y así estaban las cosas. La iniciaba Jiré Alvarado, se la ponía Rafa Hernández, que sacaba el centro. Y David Lorenzana con la testa estaba clavando el único gol del encuentro, el 1-0. Ahí está la repetición en cámara lenta. Lorenzana salvó y le dio los 3 puntos a Fuerza Watch. Y Chivas nomás no puede anotar visitando esta capital. Y gracias a ese gol, bueno, pues los Dorados escalaron de la 6ª posición donde estaban antes de la jornada 5 hasta el segundo puesto con 10 unidades, solamente detrás de Fresnillo, que es el líder del grupo 1, no de la general. Tigres, Chivas, Sonora, Santos también están ahí presentes, Durango, los Leones Negros de la UDG y los Rayados de Monterrey, que apenas tienen 6 unidades. Completan el top 10 y ya en el sótano Reynosa con 3 puntos y Zacatecas, que no ha ganado, tiene 0 unidades. Y por otra parte, también aquí a nivel local, bueno, pues los Bonizos Garzo, le comento, se coronan campeones del softball de primera fuerza del torneo denominado Los 4 Grandes Solo Mundialistas, y en el béisbol municipal de primera fuerza iniciaron las actividades. Con eso nos vamos a las rápidas.
Después de que Transportes Guerra evitó ser barrido y ganó el tercer juego de la serie final del softball de primera fuerza del torneo Los Cuatro Grandes, Bonizos Garzo se desquitó en el cuarto juego de la serie y a 3 outs del final con picheo ganador de Gil Morales se mantuvieron 10 carreras por 0 para cerrar la pizarra en 11-1 con estacazo de 4 esquinas de Omar Jaramillo. Al final los Bonizos Garzo se coronaron campeones en 4 encuentros. Liga Municipal de Béisbol de Primera Fuerza. Daniel Mercado batió ciclo y se fue de 5-4 para ser el mejor bateador de la Prepa Allende en la victoria sobre el Tecnológico número 2 por pizarra final de 11 carreras por 5. En otro duelo, la Chamorrería Sport Garden blanqueó a Dorados Morado 18-0 con batazos de Hugo Caro, que conectó de 4-2, y Bernardo Ibarra, que se fue perfecto de 3-3. El Cobach derrotó al Tuti Morales 10 carreras por 6. Jesús Quiñones se llevó el triunfo desde la lomita, dejándole la derrota a Eric Contreras. El mejor con el madero fue Luis Silva, que se fue de 6-4, seguido de Luis Ábalos de 5-3. La Watch derrotó a las Águilas de la UPAEP 58-50, sacando importante victoria ante un equipo favorito que será sede de los 8 grandes. Ricardo Valdés fue el mejor por parte de los pupilos de Ángel Ortiz, al clavar 21 unidades y capturar de 10 rebotes, seguido de David Ramos, quien terminó con 16 puntos, y David Borjas con 8 y 8 rebotes. Este resultado pone a la Watch dentro de los primeros 8 de la general con marca de 11 triunfos por 5 descalabros. Por su parte, las Adelitas cayeron ante las femeniles de la UPAEP por cartones finales de 70-39 y se quedan con marca de 4 triunfos y 11 derrotas muy cerca de la zona de descenso. El chihuahuense Yair Barraza jugó como titular en el empate 1-1 de Atlas ante Puebla. Al minuto 56, Daniel Álvarez entró en su lugar de cambio. Recuerde, el próximo sábado, Dorados recibe a Cerveceros, también a través de la pantalla del 28. Hasta aquí llegamos con la información deportiva. Gracias, lo espero mañana. Hoy en nuestro resumen de Reportero Ciudadano, vecinos de la calle Nuevo Milenio piden pavimentación, falta de luz mercurial en la colonia industrial y solicitud de semáforos en laterales del Boulevard Ortiz Mena. Un llamado a la presidenta municipal. Hace falta pavimentar la calle Nuevo Milenio del fraccionamiento Jardines Universidad. Seguimos sin luz mercurial en las calles Carlos Pereira y Nuevo León de la colonia industrial. Ya hemos hecho varios reportes y aún no lo reparan. En la colonia Nombre de Dios, en las calles Leonardo Bravo y calle Segunda, las lluvias nos dejaron las avenidas muy destruidas. Ojalá que nos puedan ayudar. Lavando un camión con la manguera. Deberían sancionar a estas personas. Calle César Sandino, número 33, de la colonia Diego Lucero. Se necesita un semáforo en los laterales de Ortiz Mena porque los árboles no dejan ver si el semáforo está en rojo o en verde. De nuevo sin funcionar el elevador del Vivebús en Estación Catedral. Falta de alumbrado público en el fraccionamiento Rincón del Lago número 2, por los campos de fútbol de la colonia Parral. No hay luz en todo el fraccionamiento desde el lunes, ya se ha reportado, pero no han acudido. Falta de luz mercurial en la calle 34, entre la Baja California y Mexicali de la colonia 11 de febrero. Ya tenemos mucho tiempo así y nadie nos soluciona. Ya tenemos varias semanas sin alumbrado público en la colonia Valle de la Madrid, en las calles 76 y Privada de Tamborel. Por favor, échenos la mano. Llamada de atención para la policía municipal. Respetar los espacios es muy importante y más si son de un hospital. Soy de la colonia Lealtad número 1. Elementos de la Junta de Agua vinieron a hacer algunos hoyos en el concreto y solo los taparon con tierra. Es en la calle Ocampo. Vecinos agradecidos por la atención a los baches de la calle Bernardo O'Higgins de la colonia Mirador. Este hoyo hecho por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento tiene abierto 2 días y sin luces. Un motociclista ya se impactó. Quintas Carolinas en Avenida Everest. La Junta Municipal vino y nos destrozó la calle desde hace 15 días. Nadie se quiere hacer responsable. Olivo de Catamarca y Olivo Silvestre en el fraccionamiento Los Olivos.
Ya tiene días el semáforo de Avenida 16 de septiembre como arbolito de Navidad, los tres prenden al mismo tiempo. Me encontré este camión Plan de Ayala con vidrios de hule, caro el pasaje y un servicio tercermundista. Este árbol está a punto de caerse en la calle 21 y Trías de Plaza Perea. Las banquetas no se hicieron para los vehículos, calle 46 y Revilla. Gracias por haberme acompañado en esta emisión de ABC Noticias. Hasta mañana.